¿Dónde queda entonces la libertad de expresión? ¿O el derecho a ser diferentes? ¿O la democracia, de la que ellos tanto alardean? Mi amenaza fue, le mandamos a decir a Denise que está fichada, porque ese es el modus operandi, nos fichan a todos. En Venezuela, si tú no tienes una persona, un amigo, un conocido, o no eres hija o hijo de alguien que esté allí, pues es difícil que puedas tener futuro en Venezuela. Para conocer la historia hay que contarla, hay que descubrirla a veces. Para saber qué ha pasado, es sumamente importante que muchas personas hagan un trabajo que tú haces. Y cuando entendemos el valor de compartir las noticias, de regalarle a las personas la oportunidad de saber qué está pasando, la vida cambia. Bienvenida, Génesis Díaz, a un país libre para mis hijos. Gracias, Denise. Gracias por este espacio tan bonito y por la invitación. Nosotras no es la primera vez que estamos sentadas juntas frente a una cámara con micrófono. La otra vez estábamos invertidas. Sí, esta historia empezó yo entrevistándote a ti. Así es, así es. Y cuando yo te vi la primera vez, yo recuerdo que nos conocimos en la Plaza Bolívar acá en Bogotá, en una concentración relacionada con Venezuela. Sí. Y quedamos conectadas. Sobra decirle a las personas que nos están viendo en este momento que parece mi hija. Ella dice mi hermana tan bonita, pero no, parece mi hija. Esto es un programa especial de Crespas. Sí, así es. Pero yo creo que desde ese primer momento hicimos un clic bonito e importante, porque contarle la historia de vida a otra persona no siempre es sencillo. Tú a tu muy corta edad has logrado una experiencia importante en el mundo del periodismo. Y yo te veo y yo digo, ojalá ella se vea como te vemos los demás. Que bueno, gracias por esas palabras tan lindas. Para mí es muy gratificante escucharlas, porque creo que eso es el regalo, la respuesta de que estoy haciendo un trabajo que no solamente lo ven, sino que lo valoran y que además lo estoy haciendo bien. El periodismo para mí es, yo creería que todo, además de mi familia. Siempre he dicho que el periodismo es una de las carreras más humanas que pueda existir. De hecho, ayer compartía, o hace poco compartía, una frase que me enseñó una persona que ha sido mi maestro en este camino, y era que no se puede ser buen periodista si no eres una buena persona. Y creo que en parte esa es la esencia, ¿no? de esta carrera, de esta profesión. Porque digamos que el propósito es hacerle llegar la verdad a las personas. Y partiendo un poco de esa introducción que tú hacías, las personas tienen derecho a saber la verdad, por cualquier medio que sea posible. Y si uno puede ser esa ventanita para que las personas sepan y vean la verdad, pues yo voy a convertir eso en mi propósito de vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu mentor sobre eso, porque tristemente hemos visto casos en los que la gente usa el periodismo para lo que no debe ser.
usa los medios y usa los canales de difusión que están a disposición para dañar, para mentir. Y tú lo acabas de decir claramente. Eso se trata de decir la verdad. ¿Eres venezolana? Total, de pura cepa. De pura cepa. Tienes 26 años. Me contaste ahorita, tras de cámaras. 26. Es decir, tienes la edad del régimen. Lamentablemente, yo nací 4 meses después que Hugo Chávez llega al poder y no he conocido otro sistema político o otra visión de Venezuela. Lo que sé de la historia pasada es porque me lo cuenta mi mamá, me lo cuenta mi abuela, pero esta historia sí yo me la conozco de pies a cabeza porque la viví. Lo que está viviendo Venezuela en este momento yo lo viví de principio hasta la actualidad. Esa historia no me la va a venir a contar nadie porque pues lamentablemente me tocó ser parte de estos 26 años de dolor que ha vivido nuestro país. ¿Cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela? En febrero cumplo 5 años. Saliste a los 20 años. Sí. Yo sé que a esa edad no se ven como niños, pero para una niña de 20 años, salir de su país, ¿qué significa? En esas condiciones, obviamente. Pues mira, yo siempre describo esa experiencia como... Lo resumo mucho al momento en el que me subí al bus y arrancó y veía a mi mamá por la ventanita. Yo decía que me habían amarrado el corazón y en el otro extremo lo tenía mi mamá y mientras ese bus más se alejaba yo sentía que mi corazón y mi alma se destrozaba por completo. Porque era abandonar a mi familia de la que nunca me había separado, sola, porque salí sola con mi hermano que en ese entonces tenía apenas 18 años. Y obviamente salí con mucho miedo y mucha incertidumbre porque yo decía, ¿qué va a pasar cuando ya esté en otro país? O sea, vengo con el dolor de pensar que las cosas que yo soñaba y que quería no las pude cumplir en Venezuela y me voy con la incertidumbre de saber de no saber si las iba a poder cumplir en otro sitio. Entonces creo que la experiencia más dolorosa de mi vida, formar parte lamentablemente de esa estadística de los más de 9 millones de venezolanos que estamos fuera y que hemos sido la juventud precisamente quienes más hemos pagado las consecuencias de las malas decisiones. No es solamente salir y abandonar tus sueños en tu propia tierra, sino quedarte con esa incertidumbre de saber, ¿será que va a valer la pena salir y luchar por esto en otro país? Gracias a Dios, Dios es muy bueno, es maravilloso. Me dio la oportunidad de reconstruir esos sueños que no pude hacer en Venezuela. Pero ¿cuántos jóvenes no hay regados por el mundo que no han tenido las mismas oportunidades? O los que están todavía en el país que se sienten frustrados porque sienten que no tienen una oportunidad ni dentro ni afuera. Génesis, ¿tú tenías familia en Colombia? No. Tenía una prima, Okay. Ella fue la que me recibió, pero como a los 6 meses de yo haber llegado, ella se regresa a Venezuela, porque allá estaba su niña pequeña. En ese entonces tenía 2 añitos. Y ahí fue donde ya... Y un año más tarde mi hermano también se regresa a Venezuela. Ahí sí ya me quedé sola, definitivamente. Y fue donde empezó la aventura de estar en un país 4 años sola. Te has topado con ángeles, tú lo decías ahorita, Dios es muy bueno. Total. Te ha dado unas sorpresas muy bonitas Colombia también. No quiere decir que sea sencillo. No quiere decir que estar 4 años sola en un país que no es el que te vio nacer sea sencillo. Pero definitivamente ayuda el hecho de saber que uno cuenta con personas que le agarran la mano y pues, si no te sueltan o si te sueltan por lo menos te acompañan un pedazo del camino. Totalmente. Yo estoy extremadamente agradecida con Colombia por todas las personas que ha puesto en mi camino. Y es
muy curioso, ¿no? La forma, cuando uno lo analiza y dice que qué misteriosas son las formas de actuar de Dios, ¿no? Eh, para empezar, básicamente yo salí de Venezuela, pues sumado a toda la situación, pero fue por impulso de mi mamá. Ella, yo no quería salir obviamente del país, las circunstancias me empujaron, mi mamá siempre me decía, pero ve e inténtalo. Y llegué a Colombia, los primeros meses fueron duros, no tener trabajo, no saber qué va a pasar. Eh, pero Dios me puso en un lugar, es que esto es muy, porque yo empecé a trabajar en un restaurante que queda justo al lado de donde trabajo ahora, de la productora donde estoy haciendo periodismo. Y allí iban a almorzar muchas personas, periodistas incluso de Venezuela, que nosotros veíamos en las pantallas de los canales allá. Y yo les decía, yo a ellos los conozco, yo los veía en Venezuela en los canales de televisión. Y un día por casualidad, yo era mesera en ese sitio y un día por casualidad me comentan que necesitaban una chica practicante para manejar una red social. Y yo llegué, yo siempre supe que quería ser periodista. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si lo intento? Si les pregunto. Entonces yo me les puse a la orden y les dije, yo no sé nada de esto, pero yo aprendo. Y me llevaron, estuve de practicante, me rotaron por muchas áreas. eh, y allí me quedé. Recuerdo que mi primer reportaje, no sé si tú recuerdas que hubo una temporada donde decían que los billetes tenían como figuras misteriosas y que todo eso estaba asociado a la brujería y santería y al gobierno y todo ese tipo de cosas. Ese fue mi primer reportaje. Y 4 años después de ese proyecto en el que inicié como practicante, ahora soy la directora. ¿Qué tal esa vuelta? Que la Génesis que estaba en el restaurante, ni siquiera le voy a preguntar a la Génesis que miraba a su mamá por la ventana del bus, pero la Génesis que estaba trabajando en el restaurante, la que levantó la mano y dijo, estoy sin miedo, o con miedo, pero sigamos adelante. Y me dijeron que necesitan una practicante, yo aprendo, yo lo hago. Veo hoy a la directora de Impacto Venezuela. ¿Y qué piensa? Bueno, para hacer una aclaratoria, yo soy corresponsal en Impacto Venezuela Ok. y el proyecto que dirijo se llama Impacto Mundo. Eso. Perdóneme a mí, fui yo, no es ella, soy yo. En un principio era el mismo, pero pues obviamente fue como pasando por muchos cambios y se separaron los proyectos. Pero entonces estoy ahorita con Mundo, con Venezuela y bueno, a ti te consta porque fuiste una de mis invitadas en el podcast de Venezuela en Profundidad, que ya pronto lo vamos a reactivar. Eh, pero fíjate, fue un proceso de enseñanza muy complejo, pero definitivamente era la representación de todo lo que hay que vivir para poder crecer. Quizás si mi mamá no me hubiese empujado, si yo no hubiese trabajado en ese restaurante, no fuera quien soy hoy. Y también recuerdo mucho las palabras de esta persona que yo te mencionaba en un principio, que ha sido mi mentor, y él me decía que el talento sin disciplina no es nada. Tú puedes tener mucho talento, pero si no eres una persona disciplinada y entregada a tu trabajo, pues eso no sirve. Y quizás mi disciplina fue lo que me llevó a estar hoy donde estoy, de llegar temprano, de escuchar sugerencias, de ser la primera en llegar y la última en irme. Pero también el amor por hacer periodismo y por exponer la verdad de lo que sucedía o de lo que está sucediendo en el país. Entonces creo que fue una metamorfosis bastante compleja, pero gratificante y bonita. Acabas de mencionar algo que, que creo que marca justamente ese antes y después de la vida de Génesis, y es la situación de Venezuela. Tú antes siempre has sido
bajo el régimen, digamos que eso no ha cambiado, pero tu después es el de las oportunidades, las que se presentan, las que creas, las que aparecen, las que buscas, las que... Tú sales de Venezuela precisamente por eso, o sea, tu mamá te empuja y te dice, oye, salgan de aquí, a tu hermano y a ti, porque acá no van a poder soñar como merecen soñar. Y, y tristemente, y lo mencionabas también al inicio, hay muchos jóvenes que siguen estando en Venezuela y esa es su realidad. Génesis sale a explorar, a conocer, a aprender al mundo y logras cosas muy importantes, como pues, lo que acabas de mencionar. Pero creo que de lo más importante que haces es decir la verdad. Cuando uno es buena persona, es buen periodista, se dedica a contar la verdad. Exacto. ¿Qué significa para ti decir la verdad sobre Venezuela? Pregunta compleja porque son muchas cosas. Ayer, a mí me gusta mucho escribir y yo siempre estoy constantemente haciendo notas en el celular y escribía de que yo siempre voy a romantizar mi carrera. ¿Por qué? Porque solo yo sé cuánto me costó llegar hasta aquí, pero solo yo sé lo importante que es contar la verdad. Porque además uno tiene que exponer y contarle al mundo, ya que dentro de Venezuela es muy complejo hacerlo, pues lo que estamos afuera, hagámoslo. Expongamos lo que está sucediendo. Y eso forma parte de mi lucha o de mi grano de arena para que la situación en Venezuela pueda cambiar. Es una mezcla de emociones de tristeza, de dolor, de impotencia y de rabia. Saber todo lo que está sucediendo y que todavía hay personas que se atreven a decir que eso no es verdad. O sea, tú no puedes... El hecho de que tú tengas una profesión como es ser comunicador social y ser periodista, tener en tus manos el poder de salvarle la vida a una persona con tu palabra y no hacerlo, creo que es de las cosas más viles que tú puedes hacer. Conozco periodistas en Venezuela, no voy a decir nombres, pero estoy segura que muchos saben quiénes son, que son periodistas, son comunicadores sociales y se atreven a decir que en Venezuela no está pasando nada. Cuando uno ve, y no es solamente ver las noticias, sino vivirlo. Tú saber que hay jóvenes que se están graduando de bachiller y que lo que están pensando es no qué voy a estudiar ni qué voy a emprender, sino me tengo que ir del país porque no hay oportunidades. O que te metas a un barrio y sepas que hay una familia que no tiene ni siquiera para comprar un paquete de harina pan o para desayunar o para comerse un pan ese día. Donde los maestros están luchando porque tengan un sueldo digno, porque no les da ni siquiera para comprarse un par de zapatos. Y que tú conozcas, porque ellos conocen esa realidad. Ellos saben que eso existe, que sí está pasando. Y que las denuncias que se hacen no solo en las noticias, sino en investigaciones a nivel internacional, los organismos, de decir que Venezuela hoy forma parte de los primeros puestos de ranking de los países más corruptos, con menos seguridad, con el 80% de la población siendo pobre. Y que tú sepas que eso existe, que es una realidad y que tú digas que no es cierto, eso te hace una persona deshumanizada, te hace cruel. Esa es la palabra, eres una persona cruel. Y si nosotros tenemos la oportunidad de quitarle la careta a esas personas, pues lo vamos a hacer. Y por eso yo decidí ser periodista, porque además, como te decía hace un momento, yo conozco la realidad de mi país. A mí nadie me va a venir. Porque también veo muchos jóvenes como yo que exponen lo que sucede en el país o que hablan, quizás no lo exponen como comunicadores, pero sí como persona que lo vivió. Y viene otro del mismo gobierno y le dice, es que tú te dejas envenenar la cabeza. No, a mí nadie me está envenenando la cabeza, yo lo viví. ¿Cómo tú vas a venir a desmentir que hubo una noche en mi casa que yo me acosté sin comer porque no tenía?
No, eso no me lo contó nadie, yo lo viví. Tú conoces, perdón, tú conoces parte de mi historia porque me entrevistaste una vez. Y eso que acabas de decir es justamente uno de esos grandes dolores y de las cosas que a mí más me indigna y es cuando yo digo, pues estuve separada de mis hijos por la situación del país, por el régimen, yo salí amenazada de mi país, yo pasé hambre en Colombia porque tuve que salir de mi país sin trabajo, sin familia, sin plata, sin absolutamente nada, y que alguien diga, esta se lo Sí, inventó, está exagerando. está exagerando, eso no fue así, o no fue en ese momento, o no fue de esa forma. Y fíjate que de las cosas más dolorosas, porque esto no es solamente un tema de que la economía está mal, o de que, no sé, la persona que está hoy en el gobierno no nos cae bien, porque puede suceder. Sí, a mí no me Pero, cae bien, pero eso es otra historia. pero también es un tema de cómo juegan con la estabilidad de las familias, de cómo separan madres de sus hijos. Y quiero aprovechar este momento porque nosotros tenemos una compañera presa, solamente por informar algo que es real. Ella estaba diciendo, estaba hablando del aumento de la seguridad, de la inseguridad en Venezuela. Era lo único que estaba haciendo. Sí, pero además, como buena periodista, tenía fuentes. Ella fue a la calle a preguntarle a las víctimas. No fue que ella se lo inventó. Ella no dijo, yo voy a decir que hoy a 5 personas las robaron. No. Estas personas decían que les daba miedo salir a la calle porque ellos sentían que la inseguridad había aumentado. Pero además también tenía fundamentos o declaraciones de funcionarios oficiales del gobierno. O sea, este reportaje tenía todos los elementos legales de un reportaje para hacer un periodismo limpio. Pero el problema está en que ellos le temen a la verdad. Y lo chistoso es que yo digo, a quién le mienten ellos si todo el mundo sabe la verdad? O así de irreal o de patético es el mundo en el que ellos viven, que creen que alguien les cree a ellos. El esposo de ella también está. Está detenido, que era su camarógrafo. Una cosa tan absurda como saber que le están poniendo cargos de terrorismo e incitación al odio. ¿Dónde está el terrorismo en decir la verdad? ¿Dónde está el terrorismo en ser la voz de una persona que está diciendo que no se siente segura y que le da miedo salir a la calle porque le pueden robar el celular? Y no tanto que le roben el celular, que le hagan algo. Que le quiten la vida. ¿Dónde está el terrorismo en eso? Yo entrevisté a Luis Carlos Díaz, que es una persona a la que respeto inmensamente y admiro inmensamente por ese trabajo de decir la verdad, por ese trabajo de no parar. Y hablábamos de esa cantidad de medios que han cerrado en Venezuela, más de 400 medios, Ayer estaba viendo que cerraron uno en el estado Zulia. y no paran. Cuando estamos fuera o cuando le contamos a las personas parte de lo que se vive en Venezuela, se sufre en Venezuela, porque eso no se vive, eso se sufre en Venezuela. Y les decimos, han cerrado más de 400 medios, nunca falta el, pero ¿qué hicieron? Pero se le acabó la concesión, pero ¿qué dice la ley? Pero, no sé, digamos que entre la ignorancia de la situación y el querer a veces justificar, hemos escuchado cosas como esas. Ambas tenemos conocidos secuestrados por el régimen, por decir la verdad, por contarle al mundo lo que está pasando en Venezuela. Tú lo decías ahorita también, no nos los contaron. Es algo con lo que lidiamos. Son nuestros amigos, pero son los familiares de alguien. Claro, es una mamá, es un papá, es un abuelo, porque insólitamente hay personas hasta de la tercera edad Y menores de edad. y menores de edad. Y ahí volvemos al punto de cómo esta gente le trunca
los sueños y el futuro a los jóvenes. O sea, no solamente los estás obligando a que salgan del país, sino que además, si se quedan, corren el riesgo de estar tras las rejas. Simplemente por querer luchar por ese futuro que tú mismo le estás cerrando. Y a las personas que todavía justifican o que le ponen el pero, ¿dónde queda entonces la libertad de expresión? O el derecho a ser diferentes, o la democracia, de la que ellos tanto alardean, que no existe evidentemente en el país. Supongamos que sea cierto que haya quizás algún medio que exagere un poquito. Yo considero que hay formas de hacer las cosas que no sean tan radical porque hay filtros, hay leyes precisamente. Pero además en Venezuela todo es tan extremo que no hay ni siquiera forma de exagerar. Yo creo que intentando exagerar no la logramos. En Venezuela hay un medio que se llama el Chigüire Bipolar, que arrancó con las sátiras de ciertas cosas y ya nos acostumbramos a que el Chigüire Bipolar, saludos al equipo del Chigüire, pero todas esas cosas que eran absurdas fueron superadas por la realidad de Venezuela. Total. Entonces, o sea, aún queriendo exagerar, no logras, o sea, no hay creatividad. Yo siempre que leo los titulares de Chigüire Bipolar, yo me río porque yo digo, esto parece un chiste, pero no es un chiste. Por mucho que tú creas que es absurdo, digamos, la narrativa en la que se muestra, inexplicablemente es real. No es un chiste. Mira, y a mí me pasa mucho que tengo amigos que me dicen, es que tú eres muy radical con tus noticias. Y hace poco un amigo me escribió por Instagram diciéndome que le daba miedo, que no fuera a Venezuela, que porque... y también me pasa cuando estoy redactando las noticias por el tema de la editorial y todo eso. No puedes decir dictadura, no puedes decir régimen, no puedes decir gobierno totalitario. Y yo digo, no, yo no soy radical. O muchas veces me han dicho que yo no soy imparcial. Y yo le digo, no, es que no se trata de ser imparcial. O sea, que en Venezuela hay una dictadura es real. Yo lo estoy informando. Yo en mi nota no estoy diciendo, es que a mí fulanito de tal no me cae bien porque tiene un bigote que no se lo peina. O fulanito no me cae bien porque no tiene cabello. No estoy emitiendo nada personal. Estoy informando. Que Venezuela o el gobierno de Venezuela tiene vínculos con el narcotráfico. No digas eso, no, pero es que esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de yo informar si me tengo yo que autocensurar? No estoy haciendo nada. Yo no estoy siendo radical, estoy mostrando lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Te han amenazado? Directamente no. Pero particularmente después del 28 de julio, donde ya oficialmente ser periodista se convirtió en una amenaza, obviamente a mí me da temor. Y el 28 de julio, antes, durante y después, yo viví una experiencia maravillosa a nivel profesional que hoy me cuesta no poder ir a mi casa, mi propia casa, donde yo crecí, donde yo vivía en mi barrio. Porque, como en todas partes, hay una jefa de calle, del Consejo Comunal, de la VC, de todas esas cosas que ellos inventan, que saben que mi mamá es opositora, que nunca fue a buscar la bolsa del CLAP, porque ese elemento constituye el acto humillativo más grande que se le puede hacer a un venezolano, y saben que tiene una hija que hace periodismo que expone lo que sucede en Venezuela. Entonces, recuerdo que después de las elecciones, donde yo cubrí abiertamente, con mi micrófono, el nombre del medio y todo eso, esta persona del Consejo Comunal del barrio, que vive en otra calle distinta a la mía, que nunca visitaba la calle donde yo vivía, misteriosamente su hijo después de las elecciones pasaba todos los días por enfrente de la casa. Y todas las personas con las que yo estaba, o con las que yo cubrí las elecciones, que fueron los motorizados que me ayudaron, que estuvieron conmigo, que me llevaban a los sitios,
Muchos de ellos se los llevaron detenidos, otros tuvieron que salir del país. Y uno de ellos, con quien hice una muy bonita amistad, me envió un screenshot de un grupo que ellos tenían de WhatsApp donde estaban todos los motorizados, donde hubo alguien que les dijo: dejen la cuestión con la periodista porque nos los vamos a llevar presos a todos. Al día siguiente se los empiezan a llevar a todos uno por uno. Y pues mi mamá, en su desespero de que me pasara algo, se para un día a las 4 de la mañana y me dice: nos vamos. Nos vamos, no quiero que te quedes más aquí. Pero además porque en el proceso de cubrimiento habían desaparecido 2 jóvenes estudiantes, producto de, obviamente, del ataque represivo. Y empezamos todos a buscarlos, a ver dónde estaban, porque como para nadie es un secreto la forma en la que actúan ellos, ¿no? La desaparición forzada y todo este tipo de cosas. Fuimos a dar a la sede del SEBIN en donde yo vivía. Eso es en el estado Guárico, Valle de la Pascua. Obviamente yo cargaba mi cámara, mi micrófono, y recuerdo que veo que todos salen corriendo y me dicen: flaca, vente, vámonos. Y cuando alzo la mirada, están todos los policías o todos los funcionarios encima del techo de la sede del SEBIN grabándonos. Entonces ya tenían registro de que yo estaba ahí y de que estaba haciendo periodismo. Hay dos cosas que quiero mencionar sobre esto. Una es, sí, mi amenaza fue: le mandamos a decir a Denise que está fichada, porque ese es el modus operandi. Nos fichan a todos. ¿Y cómo nos fichan? Así, o sea, es la foto, el video, el mensajito, le preguntan a otro, las redes sociales. Sí, y porque además que eso también lo percibí mucho, cuando hay marchas opositoras ellos filtran gente. Sí. Entonces siempre hay uno como que se pone en la esquina y te está viendo, ¿qué pasa? El del semáforo. Lo otro que quiero decir es que ellos tienen un discurso que me parece importante mencionar, y es que ellos hablan de que los opositores son oligarcas, de que los opositores es gente con plata, es gente que cree en el imperio y que, pues, todo lo que hace en Venezuela es malo para el pueblo. Tú acabas de decirlo, vivías en Guárico. Explícale a la gente que no conoce Venezuela. Háblales de Guárico. Guárico es un estado llanero maravilloso. Hace mucho calor, pero particularmente en el pueblito donde yo vivía, o sea, siempre hay personas que tienen sus maneras económicas, pero la mayoría de las personas o el gentilicio de allí son gente trabajadora, gente que está acostumbrada a pararse a las 5 de la mañana, que tiene su finquita con 3 vaquitas y va y es el sustento de su casa. Es gente que tiene un trabajo común y corriente y que salen todos los días a echarle pierna a la vida. ¿Cómo así que Génesis no es una oligarca tapada en plata? Si es cierto que los opositores tienen mucha plata, yo quiero saber dónde está mi plata, por favor. Mi barril. Cuento eso porque, digamos, hay un discurso que caló en su momento en muchas personas. No sé ni siquiera si decir afortunadamente eso ha cambiado, porque quiere decir que ellos lo creyeron en su momento y que para que ellos se dieran cuenta de que no era cierto todo lo que estaba prometiendo el chavismo y hoy madurismo, diosdadismo y todos los ismos que hay en Venezuela, quiere decir que la situación cada vez está peor. Entonces, porque una persona que era chavista hasta la médula hoy no cree en el régimen, pues por eso, porque el país está hecho un desastre. Pero el país está hecho un desastre desde hace muchos años y en distintos niveles. Sí, es que esto ha sido progresivo. O sea, y creo que además de que ha sido progresivo, ha tenido diferentes niveles y en cada nivel la realidad para el venezolano ha sido distinta. Pero lo que sí es cierto es que ha habido un desgaste de la ideología, de la economía, del venezolano como ciudadano. O sea, por donde tú metas el ojo es un desgaste constante. Entonces, claro,
Lo mencionábamos en otra conversación de que hay personas que dicen, bueno, esto empezó en un año, otros en otro, pero si te das cuenta, quizás lo que hoy vive Venezuela no es lo mismo que vivió hace 10 años, pero hace 10 años Venezuela estaba mal. Y ahorita también lo está. Pero a medida que pasa el tiempo, son como cosas, como procesos diferentes. Quizás hace 10 años atrás la represión no era tan fuerte. Había represión porque hubo presos políticos que hoy todavía están ahí, que tienen más de 20 años presos, medios cerrados, que para nadie es un secreto. Y hoy el tema de la represión es mucho más fuerte. Entonces, no se trata de que en algún momento Venezuela estuvo bien o estuvo mal. Es que, en mi caso, que es lo que yo conozco, pero también basada en la historia que me cuentan mi papá, mi mamá y mi abuela, que sí lo vivieron, gobiernos anteriores, Venezuela ha vivido un desgaste progresivo desde 1999, que ha pasado por muchos niveles. A mí me tocó vivirlos todos desde 1999 hasta la actualidad. Y siempre ha sido uno peor que otro. Dígame la temporada en la que no había absolutamente nada que comer. La temporada de mangos, que hoy nos reímos. Pero fue una etapa muy difícil para el país. Yo le cuento a la gente el tema de la temporada de mangos y lo que tú dices, hay muchos que se ríen y es como, qué rico comer mangos, era lo único que podía comer la gente porque los árboles era lo que daban. Sí. Hay videos de gente cazando palomas en la calle para poder comer algo de proteína. O desmenuzando la concha del plátano. Y creo que el venezolano, lo he dicho también en varias ocasiones, somos un caso de estudio. O sea, nos hemos ido adaptando a la adaptación. Sí. O sea, es absurdo. Y es como, no hay harina, pan, entonces hago arepa de yucas, no, ya no hay yuca, hago arepa de plátano. Y uno dice, lindo que seas así de creativo, pero no está bien. Y terminamos normalizando cosas. Exactamente. Ese era el punto al que quería llegar, porque está bien que el venezolano sea resiliente. Sí. Que echemos para adelante, sí. Pero no está bien que nos acostumbremos a la miseria. Y quizás desde el primer momento, y no quiero hacer acusaciones de nada, porque precisamente por haberlo vivido sé lo duro que es. A veces yo misma como venezolana me cuestiono, porque yo digo, ¿será que estoy haciendo lo suficiente para aportar a ese cambio que queremos? ¿Será que si estamos en condiciones de juzgar a los que están adentro, a los pocos políticos que están haciendo el intento por quedarse y quizás lograr ese cambio que busca el país? Pero es que también entramos en un estado donde, o sea, lo que decíamos, si el país ha vivido por muchas etapas y dejamos que exista un nivel más de superación, pues el gobierno también se acostumbró, ¿sabes?, a que, bueno, esta gente es resiliente, lo soporta, vamos a darle un golpe más. Y no, creo que eso ha sido lo único en lo que nosotros hemos fallado, ¿sabes? En acostumbrarnos. Qué duro. Qué duro eso porque es cierto. Esto ya no se trata. A ver, mencionabas ahorita a los políticos que dicen, bueno, vamos a probar algo diferente, y uno se debate entre lo entiendo y el que estás probando. Ya sabemos que esto no va a cambiar. Yo le explico a la gente cuando me dicen, oye, pero si ganaron las elecciones el 28 de julio, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no hubo el cambio enseguida? Porque cuando uno quiere estar del lado bueno de la historia, uno intenta hasta lo imposible. Uno hace hasta lo imposible por hacer las cosas bien. Y uno sigue intentando hacer las cosas bien. En Venezuela el cambio de gobierno, legalmente hablando, era el 10 de enero de este año, 2025. Pero como eso no pasó, yo pienso que perdimos un capital político, un capital social muy importante, porque los días post-electorales salió la gente que nunca había salido.
y los perdimos en la calle porque estábamos esperando hasta el 10 de enero. ¿Y por qué no pasó nada antes? Porque cualquier cosa antes era un golpe de Estado, pero es que le estamos dando un golpe de Estado al dictador. Y entonces uno no sabe ni siquiera qué sentir, Claro. ni cómo, ni cuál es el siguiente paso para rescatar la democracia en Venezuela. Porque también, y lo hemos dicho ambas y se lo hemos escuchado a todos los amigos, y es, no importa cuántas elecciones hayan en Venezuela, vivimos en dictadura. Exacto. Y también hay como un desgaste de estas moralidades políticas, no solo en Venezuela, en todo el mundo, con las organizaciones internacionales. Entonces es como que Maduro sabe que se tiene que ir y tú escuchas el discurso de siempre, sí, pero claro, él sabe que se tiene que ir. Ya eso está clarísimo, pero él no se va a ir. Y la cuestión es cómo lo sacamos. Y lo que tú mencionabas de los días previos o los días después de las elecciones, yo lo he conversado con analistas, con gente que estudia política de toda la vida, sobre ese proceso de se dan las elecciones, vienen las protestas, vienen los días cruciales, como el 10 de enero, ¿qué debimos haber hecho nosotros como venezolanos para presionar más? No solamente esperar al 10 de enero. Y cuestionan mucho, por ejemplo, las decisiones que pudo haber tomado los líderes que estaban en ese entonces de mandar a las personas a la casa, que muchos, el 90% de las personas coinciden que fue un error. Pero fue un error por parte de ellos y fue un error nuestro, porque el país no es de ellos solamente. Seguimos esperando la orden para hacer lo que debemos hacer. Y precisamente ese tema de ser tan resilientes, como decíamos hace un momento, ha hecho llegar al país a un estado donde las opciones son muy pocas. O sea, por no haber actuado, o quizás por no haber tomado decisiones contundentes desde los primeros instantes, ya llegamos a un punto donde yo entiendo este tema de el miedo de salir a la calle, porque ya hemos perdido muchas vidas, muchísimas. Yo el año pasado estaba con un tema de una fundación donde hicimos una actividad especial para no recuerdo en este momento la palabra, pero era algo como en honor a los caídos en las protestas. No alcanzamos a hacerlos todos, pero hicimos como unas cruces con los nombres de las personas que murieron en protesta del 2014, del 2017, del 2024. Y yo recuerdo que yo me sentía, mientras yo escribía los nombres, las fechas en las que murieron y leía las circunstancias en las que murieron, yo decía, qué doloroso, y entiendo este tema del miedo de salir a la calle, porque ¿quién va a querer salir a la calle a morir? Así como hay muchos que seguramente sabían lo que estaban haciendo y salieron a la calle a exponer su vida por un cambio. Y a veces siento esta impotencia conmigo misma porque yo digo, no me merezco que esta persona hubiera dado su vida por dejarme a mí un país libre y yo hoy estoy fuera de otro país, estoy en otro país, fuera del mío, quizás tratando de hacer algo para que Venezuela pueda cambiar, pero no lo suficiente. Y entonces uno entra como en esa disyuntiva o en esa pelea con uno mismo de, bueno, quiero hacer, pero es que también tengo miedo, pero es que, y si mejor no hago, y si ya eso se queda así, es que Venezuela no va a cambiar. O sea, ese dilema lo tiene ahorita el venezolano. Ese y el dilema de ir o no ir, por un lado por la seguridad, por otro lado la situación. También te comentaba en algún momento que yo siento, o sea, sin mencionar otros países, en Venezuela no somos Cuba, y sí, nos cubanizamos, en el mal sentido de la palabra. No la Cuba bonita, no la Cuba de la música, no la Cuba del arte, no la Cuba del mar. Nos cubanizamos en negativo. Uh-huh. Y en Venezuela se viven varias realidades, como en Cuba.
Y entonces hay gente que a mí me pregunta y te tienen que haber preguntado a ti, pero ¿cómo así que, pero las cosas ya se arreglaron? Porque es que uno ve en las redes sociales las fiestas y ve los videos de los influencers en los restaurantes y uno dice, cuando en un país hay un influencer que te dice, feliz, que esta hamburguesa cuesta $30 y al lado hay un niño pidiendo dinero en la calle porque sus papás tuvieron que salir del país y le tocó quedarse con su abuelita que está enferma. Que en el mejor de los casos, a alguien en la familia, si no el mismo niño que está trabajando, gana en bolívares, no en dólares. Entiendes que el país no solo no se arregló, sí, sino que estamos muchísimo peor de lo que pensábamos. Moralmente hablando, y si me pienso meter en el tema de la moralidad, es que es inmoral hablar de las bondades de Venezuela cuando tenemos a tanta gente del otro lado del muro muriéndose de hambre. Me hiciste recordar algo que viví cuando yo entré a estudiar a la universidad, cuando ya iba en mi segundo semestre. Tuve un profesor, él es muy intelectual, pero en una conversación de tantas cosas que estábamos hablando de temas políticos, empezamos a hablar de la situación de Venezuela y de el proceso político de Colombia. Entonces, lo cierto es que en todo esto él terminó por argumentarme que él entendía que Venezuela se había arreglado porque alguien le dijo que Venezuela se había arreglado. Entonces yo decía, ¿cómo en una conversación con un profesor, que además es profesor de historia, me va a argumentar o le va a argumentar a una alumna que además es venezolana que Venezuela se arregló porque a él le dijeron que Venezuela se arregló? Pero él lo decía con una seguridad, con una completa seguridad, y los argumentos también tenían mucho que ver con eso. Pero es que en Venezuela yo veo en redes sociales que la gente se va a la playa, y eso es algo que se ve mucho cuando vienen estas fechas festivas, que tú ves a la gente en la playa, en severas camionetas, tomando licor, y tú dices, la persona que dice que Venezuela se arregló simplemente porque vio esa imagen, se toma el tiempo de ir a buscar estadísticas, o de preguntarle a alguien, o de leer, de investigar cuánto es el porcentaje de las personas que hoy pueden ir a la playa a beber en una camioneta último modelo, y compararla con la cantidad de personas que hay afuera del país y las que están adentro, que no tienen un sueldo digno, que no tienen que comer, que no tienen cómo vestirse, que no se pueden enfermar porque los medicamentos son extremadamente caros. O no existen. O no existen. Yo recuerdo hace muchos años ir a la farmacia y delante de mí en la fila había una señora que quería comprar Alka-Seltzer. Y la chica de la farmacia le dice, solo te puedes llevar uno. Y entonces como que hubo un cruce ahí en la conversación, y yo veo que la señora agarra solo un sobre, y yo le digo, o sea, pues si no le alcanza yo le ayudo con la diferencia para que se lleve la caja, porque pues yo dije es una caja, sí, y resulta que no era una caja, era un sobre de pastillas, o sea, de las 2 pastillitas. Y yo recuerdo a mi hijo mayor a los 4 o 5 años pelear con una cajera de un supermercado porque solo te puedes llevar 3 juguitos de cuartico, esos de cajita de pitillito, y eran los juguitos de toda la semana para él y su hermano, y era un niño de 4 o 5 años furioso, indignado, diciendo que no era justo porque eran los juguitos del colegio y somos 2 y son 5 días y necesitamos 10, pero solo te puedes llevar 3. sí. Y cuando yo escucho a alguien decir, no, pero tranquila, eso ya pasó, digo, nuestra crisis es humana, y tú lo decías hace un ratico. Parte del dolor y del problema profundo que sufre Venezuela es que vivimos una crisis humanitaria, no solo en la salida y no solo los migrantes, los que hoy somos migrantes. Tenemos una crisis humanitaria interna que nos está destruyendo.
No, y la realidad es que eso no pasó, Denise. O sea, eso no forma parte del pasado de Venezuela, eso es una realidad presente. Porque puede ser que antes teníamos que comprar solamente 3 juguitos, o una pasta de dientes, o un paquete de harina pan por persona, o una por familia, porque estaba escaso. Pero hoy hay gente que no puede comprar los 3 juguitos, o que no puede comprar la pasta de dientes, o el paquete de harina pan porque el sueldo no le alcanza. Entonces no es que pasó. Eso no es pasado, es una realidad que todavía vive el país. Y estas cosas yo se las cuento, por ejemplo, yo hablo con mis compañeros de universidad, que obviamente la mayoría son colombianos, yo les cuento estas cosas y la expresión de ellos es como que si no pudieran creer que esas cosas pasan. Cuando yo les comentaba, por ejemplo, lo de mi compañera de trabajo que está detenida y le explicaba la circunstancia en la que está detenida, y ellos me dicen, Gene, ¿de verdad eso pasa? Yo le dije, sí, eso es real. Eso pasa. Por muy loco que te parezca, por muy real que te parezca, sí sucede. Venezuela está secuestrada desde hace muchos años. Los jóvenes venezolanos como tú han tenido que salir. No es una decisión chévere de pues me voy a estudiar, me voy de vacaciones, quiero conocer el mundo. Es mi vida depende de salir o no del país. Y además a ti te toca una parte de la historia muy dura porque todos los días te toca investigar, leer e interiorizar las noticias más crueles de lo que pasa en Venezuela. Trabajando en lo que trabajas, viviendo lo que has vivido, intentando mirar hacia el futuro. ¿Qué crees que se viene para Venezuela y para los jóvenes venezolanos? Mira, antes de responderte, yo siempre recuerdo en la universidad a los periodistas, o por lo menos a mí, mis profesores siempre me hacían mucho énfasis de que el periodista cuando va a hacer su trabajo tiene que dejar las emociones a un lado, ¿cierto? Y eso es, sí, o sea, el tema de la ética y todo eso, sí, es cierto. Pero en estos casos, cuando tú vienes de vivir lo que vives con la situación en el país, siendo joven, eh, el problema no se acaba cuando sales de Venezuela, sino que enfrentas uno nuevo, con diferentes características, pero el origen es el mismo. Y yo, después de haber vivido la situación en Venezuela, salir, ese dolor de dejar la tierra, y ahora seguir viéndolo desde afuera, pero también escuchando lo que me cuenta mi familia que está adentro, investigarlo, hablar con los analistas, hablar con las personas que siempre me dicen, y ellos lo exponen desde un punto de vista más analítico y profesional, a veces de verdad es muy deprimente. Esa es la palabra. Yo a veces, y me ha tocado, No es fácil. Yo sé que no es fácil contarle a las personas lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que se viene si seguimos en esta situación. yo he llorado redactando mis noticias, haciendo mis reportajes. Tengo un hermano en Venezuela que está luchando por ser futbolista y lo he intentado muchísimo. Y siempre hay personas que lo logran mucho antes que él, con un punto a favor, y es el tema este de la famosa palabra enchufe. Entonces, en Venezuela, si tú no tienes una persona, un amigo, un conocido, o no eres hija o hijo de alguien que esté allí, pues es difícil que puedas tener futuro en Venezuela. Muy difícil. Los sueños siempre son complejos cumplirlos, porque la ley de la vida es luchar por los sueños. Pero imagínate tú que ya por ley de vida tengas que lucharlos, pero a eso súmale un sistema de gobierno que te ha quitado las posibilidades de todo.
de tener una vida digna, de cumplir tus sueños, de estar con tu familia unida. O sea, esta gente te lo tranca todo, todo. No es como que tú tengas una oportunidad, bueno, aquí no es, pero me voy para allá. Y si aquí no es, voy, no. Son, Si lo quieres hacer bien, no lo puedes hacer bien. Y voy a aprovechar esto porque eso aplica para todo, no es solamente tu hermano que quiere ser futbolista. Yo le cuento a las personas lo difícil que es sacar un papel que en cualquier otro lugar del mundo es sencillísimo. Te metes en una plataforma y te lo mandan al correo, lo imprimes o vas a la oficina, sí, haces una fila y tal, pero pides una cita y te atienden y te entregan tu documento. En Venezuela, si no estás enchufado, en Venezuela, si no le pagas a alguien, en Venezuela, si no tienes el super contacto o no le pagas a un sí. gestor, porque ahí sí se mueven las cosas, no pasa. Ellos hacen la cosa más sencilla posible, lo hacen la más compleja. Y todo lo convierten en un negocio. Todo. Y lamentablemente no son todos. Y eso lo quiero dejar muy claro porque seguramente mucha gente va a saltar. No son todos. Pero ese porcentaje que es minoría, que se acostumbró a hacer de su trabajo, que es una labor social para los venezolanos, la convirtió en un negocio. Y hasta que eso no cambie, pues Venezuela tampoco va a cambiar. Porque si tú estás acostumbrado, y eso, o sea, eso es como una puerta giratoria, eso es, o sea, el mismo sistema te obligó, como no te pagan un buen sueldo, pues te obliga a buscar, a rebuscarte la famosa palabra, a ir a ver cómo te ganas $20 adicionales. Entonces ya te acostumbraste desde el momento en que te diste cuenta que venderle un puesto a una persona para sacar un documento te ayuda a comprar un paquete de harina pan, pues es muy difícil acabar con eso. Cada episodio de Un País Libre para mis hijos está dedicado a alguien. Y yo le quiero dedicar este episodio a tu mamá. Porque con lo doloroso que es separarse de los hijos, tu mamá los montó en un bus a tu hermano y a ti. Con el corazón atado a un lado y atado al otro, ella tomó la decisión de hacer hasta lo imposible porque ustedes salieran. Y tú hoy eres esta mujer increíble con la que estoy hablando, gracias a esa decisión. A esa decisión que le rompió el corazón, pero que sabía que era lo que tú necesitabas para tener el futuro que te mereces. ¿Quieres decir algo más antes de despedir este episodio? Nada, que definitivamente ustedes las mamás tienen un superpoder. Tienen ese instinto de cuando saben, eso es como cuando le dicen no te juntes con fulanito de tal porque esa persona no te conviene. Y es totalmente cierto. Definitivamente, si mi mamá no me hubiese montado en ese bus, yo no hubiera logrado todo lo que he logrado hoy. Sí es, ella afortunadamente tuvo la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de volver a encontrarnos como familia. Pero hay muchas mamás que no han vuelto a ver a sus hijos. Las mamás que perdieron a sus hijos en las protestas, o las mamás que tienen a sus hijos fuera del país, que no tienen las condiciones económicas para poder volver a Venezuela o visitarse o verse. Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo siempre le voy a reprochar a este sistema de gobierno. Haber separado a las madres de sus hijos y haber separado a los hijos de sus madres. Génesis, gracias. Gracias por lo que haces. Gracias por trabajar, por decir la verdad. Gracias por no quedarte callada. Gracias por meterle el pecho a la vida y, sí, lamentablemente ponerte en riesgo para contar la verdad de Venezuela. Pero ojalá existieran más Génesis en el mundo
contando lo que está pasando, porque el mundo entero tiene que saber lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que puede pasar. Gracias por construir un país libre para mis hijos. Y, y nada, gracias por regalarnos parte de ti, no solo en este episodio, sino en lo que haces día a día. Gracias a ti también por estos espacios que son muy importantes. Gracias.